Bienvenidos y bienvenidas a nuestro ciclo de entrevistas en el podcast Elecciones 2024, conversaciones nacionales sobre los desafíos subnacionales. Este año, el país se prepara para unas elecciones cruciales en el ámbito local y regional. Con el voto secreto, universal y obligatorio, los ciudadanos y ciudadanas tendrán la responsabilidad de elegir a sus representantes más cercanos, concejales, alcaldes, consejeros regionales y gobernadores. Desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, queremos abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre los temas que impactan directamente en nuestras comunidades. Por eso, hemos reunido a expertas, expertos y actores claves en la materia, para que nos ayuden a entender cómo los grandes desafíos nacionales se reflejan y se resuelven en lo local y regional. A lo largo de este ciclo, exploraremos juntos cómo se articulan los temas de alcance nacional con los procesos locales y cómo podemos, como sociedad civil, fortalecer el diálogo y la participación en estos importantes procesos electorales. Prepárense para una conversación profunda, informada y sobre todo esencial para entender el presente y futuro de nuestras comunidades. Bueno, Neida, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de este video podcast, hoy para hablar sobre migración. Neida Colmenares es politóloga, académica de la Universidad Central y hoy nos acompaña en este nuevo episodio, así que te damos la bienvenida, Neida, muchas gracias por estar con nosotros. Vale, gracias a ustedes por la invitación. Para comenzar, Neida, quería preguntarte ¿cómo describirías hoy el estado del fenómeno migratorio en Chile? ¿Cómo podríamos caracterizarlo? Bueno, la migración en sentido estricto no es un fenómeno nuevo en Chile, pero sí las características en cuanto a cantidad y también la caracterización, el perfil, digamos, socioeconómico y sociodemográfico que tiene la migración, especialmente desde el 2018 en adelante, sí configura, digamos, un fenómeno inédito en el país. Entonces yo creo que, digamos, para iniciar, podría hablar de un Chile que presenta un cambio importante en la configuración sociodemográfica del país, pero también un fenómeno que impacta social, económico y políticamente, ¿no? A partir de lo que significa la migración en los procesos de integración de los territorios de acogida. Y en términos de su distribución geográfica, estaríamos hablando de un fenómeno que se distribuye de manera homogénea, heterogénea, se da más en algunas regiones o en algunas zonas, o es parejo. En Chile, bueno, tenemos como referente, digamos, dos fuentes de información para poder hablar de cuáles son las estadísticas de la población migrante. Una es el dato del Instituto Nacional de Estadística, que también es un dato que suscribe el Servicio Nacional de Migraciones y que habla de 1.6 millones de migrantes. Y otro dato es el que publica la CACEN, ¿no? Que es la encuesta de caracterización socioeconómica del año 2022. Hace una proyección en ese sentido del Ministerio de Desarrollo Social y en esta encuesta se habla de 1.736.000 personas migrantes que viven en el Chile y eso corresponde a un 8,8% de la población total. En particular yo trabajo con el dato CACEN porque me parece que ese dato se ajusta más, ¿no es cierto?, a la realidad. ¿Por qué? Porque también hemos tenido desde el 2018 en adelante, particularmente desde el 2020, una cantidad importante de ingresos por pasos no habilitados al país que no se encuentran contabilizados, ¿no? Si bien tenemos un proceso que hizo el Servicio Nacional de Migraciones, que fue un proceso de empadronamiento biométrico que inició en mayo del año pasado y culminó en diciembre de ese mismo periodo y que arroja a lo menos 182.000 personas que han ingresado por pasos no habilitados. La verdad es que las estadísticas son un poco variables, especialmente hacia la población venezolana, así que yo creo que hay que hablar de 8,8% y estar muy expectante respecto a la información que nos va a aportar el censo que se realizó este año, donde las proyecciones es que es posible que Chile llegue a tener un 10% del total de su población nacional migrante. Chile también presenta, por tu pregunta, Sergio, ciertas características que los distinguen también de otros estados de la región que también se han convertido en países que reciben alto flujo migratorio, principalmente personas venezolanas. Y es la alta concentración territorial de ese flujo, ¿no? De hecho, es un poco a eso que me estoy dedicando últimamente, las últimas investigaciones también. Y eso significa que al menos 77% de ese 1,7 millones se concentra en 4
de las 16 regiones de Chile, que son la zona norte, Arique, Parinacota, Antofagasta, la región metropolitana, Atacama. Tarapacá, fue, en la zona norte fronteriza y la zona metropolitana. Pero además no tenemos datos de población comunal, de población migrante a nivel comunal para las 346 comunas, pero sí sabemos que en 42 comunas de Chile, donde hay más de 10.000 personas migrantes habitando ese territorio, hay una información que también proporciona el Servicio de Migraciones, que es el reporte que tenemos hasta el 2022, y de ese dato sabemos también que 72% del total de la población migrante vive en esas 42 comunas, que además se concentran en estas 4 regiones. O sea, lo que quiero decir es que no solamente Chile recibe en corto plazo un alto flujo de personas migrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana, sino que además esos flujos se distribuyen con una alta concentración territorial en las regiones y comunas que señalé. Claro, claro. ¿Y hay algún rasgo común a estas comunas receptoras o a estas regiones de acogida, digamos? ¿Comparten alguna característica que las haga más atractivas para quienes migran? Es una pregunta interesante, Sergio, porque cuando uno mira el flujo a nivel nacional y lo analiza, tratando de identificar nacionalidades, por ejemplo, efectivamente la nacionalidad venezolana no tiende a concentrarse en la zona norte, sino que tiende a moverse hacia el centro del país, ¿no? Me parece importante señalar que de ese 1.7 millones, la CACEN, ¿no es cierto?, también indica que el 49% de esa población es de nacionalidad venezolana. O sea, estamos hablando que 852.000 personas de origen venezolano forman parte de esa nueva población migrante que vive en Chile y que se distribuye hacia la zona centro fundamentalmente. Entonces tenemos una zona norte que tiene una migración histórica, donde se concentran conglomerados como de nacionalidades peruanas, bolivianas, y ahí radica toda una experiencia acumulada que han tenido estos territorios. También hay una participación importante de la nacionalidad colombiana. Luego tenemos la comunidad haitiana, que también es relativamente nueva en el país, que también se concentra en la zona norte, en parte de la zona metropolitana y en parte, ¿no?, de la zona sur del país, y la venezolana, que tiene este comportamiento. Ahora, si uno tiene que especular, porque no hay estudios todavía que nos permitan, vamos a decir, establecer, no hay estudios respecto a por qué los venezolanos se distribuyen territorialmente de esa manera, porque es un fenómeno relativamente nuevo. Uno podría especular, ¿no? Especular en el sentido de, bueno, primero que Chile históricamente también es un país con una alta concentración territorial y de población en la zona metropolitana. Sabemos que más del 40% vive en la región metropolitana de la población nacional. Y si uno especula, bueno, por un lado, la necesidad de las personas venezolanas de la búsqueda de fuentes de empleo, en un país altamente centralizado, ¿no es cierto?, o centralista, como es el caso chileno, y también conectando un poco con posibilidades en su momento de arriendo, de reunificación familiar. Ahí uno pudiese hacer alguna especulación respecto a factores que explican, ¿no? Ahí también, Sergio, yo creo que es importante señalar que la política pública está un poco al debe, no solamente en investigación que nos permita comprender subnacionalmente cuánto pesan los territorios como factores, ¿no es cierto?, a la hora de tomar decisión de la población migrante en Chile. Es un ámbito menos estudiado, ¿no? De hecho, yo he publicado, yo ahora estoy haciendo algunas investigaciones y me cuesta encontrar estudios de migración-territorio en Chile. Y lo segundo es que, bueno, también hay una política pública al debe en el sentido de que hay cierta desarticulación entre el trabajo que hacen los municipios en el trabajo con la población migrante y la política nacional migratoria, y siendo los municipios la fuente natural, ¿no es cierto?, en que nos pudiesen proveer de información muy valiosa respecto a cuáles son los servicios públicos a los cuales solicitan apoyo a las personas, los diagnósticos locales a través de los PLADECO. O sea, digamos, ahí también hay una descoordinación de la política pública que nos facilita un poco la construcción de estos diagnósticos más rápidamente. Podríamos hablar entonces como de una política pública que está en algún sentido, de una política migratoria que está, digo, en algún sentido desarticulada entre los distintos niveles de gobierno. La evidencia que tenemos de los pocos estudios disponibles, migración-territorio,
Entre un estudio en el que trabajamos en el 2022 y un estudio en que trabajamos ahora que seguramente se va a publicar el primer semestre de 2025, lo que nosotros podemos constatar, al menos en las investigaciones que yo he dirigido, es bajos niveles de coordinación multinivel entre la política nacional o el nivel del Estado central y los niveles subnacionales, especialmente los municipios. Entonces, y esa falta de coordinación multinivel se expresa en bajos niveles de complementariedad y de coordinación en las acciones de política pública que realizan los municipios respecto a las orientaciones nacionales. Y por cierto, habría que decir que también en los resultados de los estudios que hemos tenido algún grado de contradicción, ¿no? Incluso respecto a lo que hacen las instituciones. Entonces, claro, eso lo dificulta, Sergio, porque uno esperaría al menos que en estos municipios con alta concentración migrante, por ejemplo, Santiago, Estación Central, Independencia, que son municipios que ya conocemos en la región metropolitana, que tienen una alta participación de población migrante en su población comunal. Es deseable, ¿no es cierto?, que haya un proceso de articulación en la política pública de los entes nacionales y locales y de los entes locales para elaborar, por ejemplo, diagnósticos para caracterizar a la población migrante en esos territorios. Y eso ha sido un poco lento. Yo no atribuyo esa responsabilidad exclusivamente a los municipios, porque sabemos que los municipios también son instituciones que tienen una alta carga de trabajo, que tienen que estar permanentemente, ¿no es cierto?, atendiendo la demanda ciudadana, a la cual se suma también la nueva población en su territorio, que es la población migrante. Ahí pareciera que hace falta una inyección de recursos, de asistencia o acompañamiento técnico y una articulación de la política para tener esa caracterización en los territorios. Y eso nos lleva entonces a hablar de una migración en Chile desde una narrativa que es muy homogénea, ¿no? Entonces hablamos de la crisis migratoria, hablamos del fenómeno migratorio en Chile como un fenómeno homogéneo, ¿no es cierto? O estamos invadidos, entre comillas, de personas migrantes, pero lo cierto es que la forma en que experimentan esta experiencia migratoria, estas comunas de la región metropolitana, que no son todas, no son las 52, porque también hay una concentración importante en las comunas más céntricas del casco metropolitano y la experiencia en la zona norte, que está muy, ¿no es cierto?, determinada también por el tema de la frontera, por el tema de la seguridad, control de frontera y la experiencia acumulada que señalé antes, nos hace pensar, ¿no es cierto?, en esta narrativa que todos los territorios lo experimentan igual, y no es cierto. Si uno conversara con alguien de los lagos, ¿no es cierto?, no sé, de Osorno, de Puerto Montt, de Temuco y uno de los ríos, y le preguntara a esos ciudadanos cómo experimentan el fenómeno migratorio, sin duda alguna habría otros matices y la experiencia fuera también un poco distinta respecto a la característica en ese territorio. Entonces ahí hay un desafío importante, ¿cierto?, en materia de política pública. Mira, en muchos países de Occidente, las actitudes hacia los migrantes se han politizado, se han vuelto un tema de debate político. El debate, el famoso debate del nativismo en Europa, por ejemplo, o de la primera elección de Donald Trump, donde uno de sus ejes de campaña, de sus grandes promesas de campaña era la construcción de este muro, ¿verdad? De un muro que impidiera la migración que provenía desde América Latina. Quería preguntarte, en Chile ahora, a puertas de las elecciones locales, regionales que se avecinan, ¿la migración te parece que es un tema, que hoy sea un tema de disputa electoral? ¿O más bien no forma parte de la agenda? ¿O es heterogéneo? Bueno, Sergio, esta es una pregunta que también es muy interesante, ¿no? Así como la distribución de los flujos. Porque generalmente lo que ha ocurrido con los estudios migratorios y la forma en que nos aproximamos los ciudadanos, porque no necesariamente teóricamente, ¿no es cierto?, desde las teorías clásicas, neoclásicas, sino la experiencia, ¿no es cierto?, de los ciudadanos y de los territorios, es una experiencia que ha estado muy marcada, y ahí conecto con la literatura, con los enfoques económicos, ¿no es cierto?, donde pensamos la migración como ese sujeto, esa sujeta migrante que se mueve en función de los mercados, ¿no?, de los factores que atraen o expulsan, y que el objetivo fundamental tiene que ver con maximizar sus capacidades en función del ingreso, ¿no?, el rendimiento en temas de ingreso que puede obtener. Y efectivamente eso es una dimensión importantísima, ¿no es cierto?, dentro de los argumentos, de las razones que motivan los procesos de migración de los países de donde se movilizan las personas migrantes. Y otro elemento ha sido el elemento demográfico, ¿no es cierto? Esto que llamamos el bono demográfico, quiénes son, qué edad tienen, cuánto aportan y nuevamente a la economía de los países, etc. Pero el eje que menos hemos explorado en la literatura es precisamente
a ese sujeto migrante como un sujeto político, como una sujeta política, que no solamente, que dentro del proceso de integración no solo llega a los estados y demanda servicios, demanda derechos sociales, sino que también demanda derechos políticos. Y que además en los procesos de integración es menos frecuente observar una integración o una participación muy activa de la población migrante en los procesos políticos, que también ha sido el caso chileno, porque bueno, la experiencia migratoria, sobre todo en conglomerados como el que recibe Chile, que es de movilidad forzada y de altos niveles de vulnerabilidad, evidentemente las personas están en la emergencia de la sobrevivencia, la emergencia de la búsqueda del empleo, de la regularización, del ingreso, de la remesa. Pero también uno entiende que en la medida en que ese proceso de integración se produce, la integración real, ese sujeto migrante también opina de política, también tiene derecho a participar y la democracia requiere que todas las personas que habitan en los territorios formen parte de la cosa pública. Entonces, en esas premisas, y lo que yo te señalaba, es un abordaje, ¿no es cierto?, que tenemos menos recurrente dentro de la discusión de las personas migrantes. Y en estas elecciones municipales creo que se conjugan varios elementos en Chile. Lo primero es que todavía es una sociedad que está asimilando, esto es una interpretación mía, es una forma de plantear, digamos, como yo analizo y me aproximo al fenómeno, está asimilando este cambio vertiginoso, ¿no? Cerca del 10% de nuestra población es migrante, ¿no? De paso es migrante venezolana y tiene estas características. Y la discusión nos lleva permanentemente a lo que eso le significa al Estado en términos de demanda, pero tenemos actores políticos que abordan menos esta dimensión política del sujeto migrante. Y lo que hemos observado y lo que sí muestra la evidencia es que la conversación pública se produce en torno a muchos mitos y estereotipos respecto a las personas migrantes, muy asociada en el caso chileno al tema de la inseguridad, ¿no? Al tema de la inseguridad en frontera, del crimen organizado, y con muchos mensajes también que producen xenofobia. Y entonces la conversación política se ha instalado a propósito de los procesos electorales, yo creo que desde el miedo, ¿no es cierto?, desde el temor, y no hay una discusión, a mi juicio, que realmente incorpore, ¿no es cierto?, esta dimensión de necesidad de la incorporación de las personas migrantes en los procesos de participación. Y eso se traduce también, Sergio, en que hemos visto una discusión muy atemporal, creo yo, o muy fuera de tiempos razonables respecto a, por ejemplo, limitar derechos políticos de las personas migrantes en ciertos niveles de procesos electorales, como que se lanzan hacia los medios de comunicación proyectos de distintos actores, ya no queremos que voten en las nacionales, queremos que voten en las municipales, esto pasa, esto no pasa, y todo eso se produce en medio de semanas, ¿no? Meses para un proceso electoral como el que vamos a vivir próximamente con las elecciones municipales. Y eso hace que sea un poco difícil, ¿no es cierto?, conversar seriamente, reposadamente sobre lo que implica la participación política de las personas migrantes. ¿Qué creo yo que implica? Bueno, implica el compromiso de todo ciudadano que tiene legalmente el derecho a votar de que lo haga. Y en los países, y la democracia requiere, y la democracia plantea que a mayor nivel de participación, mayores niveles de legitimidad y de involucramiento con la cosa pública. Por lo tanto, lo que nosotros debemos establecer desde ese razonamiento es que a Chile le hace bien que la mayoría de las personas que están en su padrón electoral vayan a votar. Y quizás si quitáramos la etiqueta, ¿no es cierto?, de que esa persona es migrante o esa persona nacional y reconociéramos que esa persona tiene el derecho, quizás la conversación fuera menos estigmatizadora respecto a las personas migrantes y el ejercicio de su derecho político. Justamente de eso quería preguntarte, de esta dimensión más político-institucional en algún sentido. Hace, hace algunos meses se discutió bastante en torno a si esta nueva norma, nueva en el sentido de que aplica hace 2 o 3 procesos electorales nada más, que vuelve obligatorio el sufragio, debía aplicar solo para los nacionales inscritos en el padrón electoral o que debía aplicar de manera inclusiva para todos los miembros del padrón. Eh, Quería preguntar tu impresión al respecto y también preguntarte si es que había evidencia comparada al respecto. O sea, ¿existe algo así como un voto obligatorio universal en otros países o más bien un voto obligatorio segmentado en aquellos estados que contemplan el voto obligatorio? La verdad es que la situación de las personas migrantes respecto a su derecho político en Chile es bien inédito. O sea, es como que uno lo compara, efectivamente en Chile las personas migrantes votan antes de obtener la nacionalidad,
¿cierto? Es decir, con una permanencia definitiva que constituye a lo menos 5 años en el país. Además, esta característica que tiene Chile, que es de haber hecho esta modificación donde automáticamente todo el padrón, ¿cierto?, queda habilitado para votar y el voto obligatorio, así que automáticamente las personas migrantes pues queden habilitadas para votar. Ciertamente, Sergio, la pregunta, sobre todo de la ciencia política, de los países respecto a cómo regular la participación política de las personas migrantes, o sea, cuáles son las características, cuánto tiempo cree esa sociedad, ¿no es cierto? Y los actores que deben tener esas personas para tener algo tan importante, porque no le podemos bajar el perfil a eso como el derecho político, ¿no es cierto?, al voto, que tiene que ver con la injerencia directa sobre temas de soberanía y de política pública y de actor y de representación. Digamos, eso es una discusión necesaria y es una discusión legítima que los estados deben dar respecto a cómo lo regulan. Efectivamente, en el caso de Chile, yo creo que este fenómeno ha sido tan vertiginoso y los estados latinoamericanos son lentos respecto a veces cómo procesan estos fenómenos sociales, especialmente cuando se atravesó entre medio de una pandemia. Se hace una discusión en este momento que es una discusión un poco odiosa. ¿Por qué? Porque ya las personas migrantes existen, ¿es cierto? Hay el 8,8% vive en Chile, ya ejercieron su derecho a voto, es decir, a nivel nacional y en todas las elecciones de todos los niveles políticos administrativos, y el debate se propone a propósito de la politización de la discusión de la migración a semanas de un proceso electoral, que realmente no permite que la ciudadanía desarrolle el debate de forma objetiva y en un contexto de mucha xenofobia y mucha discriminación. Evidencia comparada, bueno, Chile efectivamente es un caso único con estas características donde la población migrante accede a votar, digamos, a todos los niveles políticos nacionales. Si eso es malo o eso es bueno, bueno, yo podría decir, en mi opinión, que bueno, no es malo ser pionero. Si cuando estábamos, por ejemplo, en la discusión de la ley de la paridad, Chile era el único país en el mundo que tuvo paridad en un proceso constitucional, ¿eh? Y eso lo valoramos positivamente. No, no creo que el hecho de que la evidencia comparada no acompañe o no sostenga, ¿no es cierto?, que Chile tenga esa apertura, creo yo, entre comillas, de la incorporación de las personas migrantes sea algo malo. Pero sí es necesaria una discusión que hay que dar. Y lo que sí es preocupante, creo, Sergio, lo preocupante es que desde la perspectiva de los derechos tienen un principio de progresividad. Entonces tú, como Estado, otorgas derechos y avanzas en los derechos. Lo complicado es cuando el derecho se materializa y luego quitarlo. Entonces, hoy en día, bajo ese criterio de progresividad de los derechos, la población migrante ha adquirido el derecho político, ¿no?, a votar en todos los niveles políticos administrativos. Si ahora Chile y sus actores políticos quieren modificar ese derecho, habría que hacer un debate con justificación política y técnica que permita a la ciudadanía, que nos permita a la ciudadanía comprender cuáles son los argumentos, porque hasta los momentos no los hay. O sea, hasta los momentos hay discursos con generalidades que hablan de se nos afecta la soberanía, es que es mucho tiempo, es que es poco tiempo, es que ¿por qué van a votar en todo? De hecho, hemos visto proyectos, por no mencionar partidos políticos específicos, de un mismo partido que ingresan al Parlamento propuestas distintas, ¿no? Entonces eso también te da cuenta de que no hay una clase política, no hay actores políticos que también estén generando una conversación y un cierto acuerdo respecto a qué es lo que se plantea. Entonces, en conclusión te diría que yo creo que es positivo que en Chile haya ese derecho político, se haya facilitado ese derecho político, o porque así se intencionó, o porque así se dio. Quizás la falta de legislación es lo que produce este escenario hoy en día. Pero habría que mirarlo y ojalá, es lo que yo transmito en estos espacios que son súper valiosos para uno poder analizar en esto, hay que quitar un poco el miedo, ¿no?, hacia la población migrante, porque estamos muy contaminados y contaminadas con esta relación entre migrante-delincuencia, migrante-inseguridad, migrante-crimen organizado, y la característica de la población migrante en Chile es una característica también positiva. Alto nivel de escolaridad, gente muy trabajadora, gente que hace un esfuerzo por integrarse al país, con ciertas afinidades idiomáticas en la mayoría de los conglomerados, afinidades culturales. Entonces, la discusión hay que darla un poco sacándole el miedo y el temor a la gente de la invasión, entre comillas, de la población migrante respecto al voto. Pero sin duda que una vez que pasa el proceso electoral, es un debate que deben dar los actores políticos con mayor seriedad. Esta discusión eh, tiene, por supuesto, este componente de la ampliación de derechos, ¿verdad? Pero por otro también el componente de la ampliación de las obligaciones, y no estoy seguro de si la discusión sobre ampliación de las obligaciones
opera en el mismo marco discursivo y político que la ampliación de derechos. No sé si te parece que, por ejemplo, la ampliación de la obligación de votar puede considerarse como parte de este mismo proceso de derechos. Claro, es que la pregunta ahí, Sergio, y un poco cuando se planteaba este debate, porque el debate era si excluir o no de la multa a la población migrante. ¿Sí? Entonces, el debate es un poco vacío porque la persona migrante tiene el derecho al voto. ¿Sí? Tiene el derecho a voto, forma parte del padrón electoral. eh, no está, o sea, tiene derecho, el derecho político a votar. Entonces la pregunta es, ¿por qué se va a excluir de la multa? ¿Qué es lo que se busca? Porque esa acción no es una acción que esté dando cuenta de un debate respecto a, oye, hay que regular, ¿cómo se regula el tema de los derechos políticos de la población migrante en los procesos electorales? Que ese es un debate profundo, que es un debate serio y que es un debate necesario en los países, que yo insisto, quizás Chile está llegando tarde a ese debate porque ya tiene la población migrante, ya ejerció derecho a voto, ¿no es cierto? Hay partidos políticos que hoy en día tienen dentro de sus comandos, sobre todo, dirigencia venezolana, digamos. Y son esos mismos partidos que muchas veces introducen a través de sus actores políticos proyectos antivoto. Entonces es disonante, ¿no? Ese análisis que uno hace. Pero ese debate de cómo regulamos los países, cuál es la evidencia comparada sobre un derecho que ya se ejerció, insisto, pero vamos a darlo en el Parlamento, no es el debate que se estuviera dando con decir, bueno, ¿le cobramos la multa o no le cobramos la multa a los migrantes? ¿Cuál era la trascendencia de no cobrarle la multa? Pareciera, lo que uno puede interpretar es quitar el incentivo a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no es cierto?, para ir a votar. Y en ese contexto, creo yo que no es una medida o no era una medida y el tono del debate no contribuye, porque el tono del debate, la carencia de sustancia y de argumentos técnicos respecto a lo que se estaba dando en ese momento, lo que hace es que ese debate se traslade a una discriminación hacia la población migrante, porque no hay argumentos técnicos suficientes para entender qué es lo que se plantea. ¿Qué es lo que se plantea? Porque, insisto, lo que sí, desde el punto de vista más técnico y político, donde los actores tienen que estar sumados es, vamos todos a votar, conozcamos a nuestros actores, conozcamos la propuesta. Y entre eso, también la población migrante. La comuna de Santiago, el 42% de la población comunal es migrante. Y en Santiago, Estación Central e Independencia, la población migrante sí puede definir elecciones municipales, ¿no? Y así como nosotros destacamos las características de los grupos de la sociedad, las mujeres tienen demandas, ¿no es cierto? Los animalistas y las animalistas tienen demanda, los adultos y adultas mayores tienen demanda. Bueno, también la experiencia de migrante tiene demandas hacia el Estado, ¿no? Y también cotiza, contribuye a los fondos fiscales del país. Entonces, es un debate que requiere mayor seriedad y uno diría, ¿y por qué no van a opinar las personas de Santiago sobre quién puede ser su alcalde? ¿Por qué los incentivos del discurso político que conllevan a la participación excluye a las personas migrantes, cuando un análisis contrario es que son parte importante de ese territorio y sería más importante aún que cuando yo tengo un conglomerado que no es una minoría, o sea, porque el 42% de la población comunal no es una minoría, participe activamente en la discusión política. Entonces, como te digo, uno podría decir elegantemente, es difícil de entender a los actores, pero bueno, también hay una carencia de elementos técnicos, por lo cual la opción que uno le queda es especular. Neda, lo último que quisiera consultarte es a propósito de los resultados de la última encuesta longitudinal del COES, que muestran un deterioro en las actitudes de la población nacional en general hacia la población migrante. Y quisiera preguntarte si tú avisoras o visualizas alguna acción o algún conjunto de acciones que puedan realizarse a nivel de los gobiernos locales o de los gobiernos regionales para fomentar la integración y para fomentar la cohesión social en entornos que son cada vez más multiculturales. Sergio, mira, yo acabo de terminar un estudio que estuve escribiendo también con dos colegas, el profesor Nicolás Gis y la profesora Nayri Cibrián. Enviamos a publicación de una encuesta, encuestamos a 465 funcionarios públicos, funcionarias públicas que trabajan con población migrante directamente. Al menos el 70% de ese grupo tiene más de 3 años trabajando con población migrante y que pertenecen a 158 comunas, de las cuales había un grupo, 26% más o menos, de las comunas, estas que te señalaba al inicio, con alta población migrante. Y en el estudio le preguntamos a las
personas, a los 465 funcionarios, indagamos por demandas, ¿no? ¿Quiénes van al municipio? ¿Qué demandan? ¿Qué acciones realiza el municipio? Y percepciones en ese sentido. Y la verdad es que lo que los funcionarios planteaban como barreras, bueno, también barreras y desafíos de una gestión local migratoria con perspectiva de derechos, ¿no? Es lo que indagamos. Y los que los funcionarios identificaban como barreras para desarrollar una gestión local migratoria con perspectiva de derecho, uno era el discurso político de autoridades políticas, fundamentalmente de oposición, es lo que identificaron ellos en su mayoría, y los discursos que se transmiten en los medios de comunicación sobre la migración. O sea, efectivamente ellos planteaban que esas narrativas que se transmiten sobre la población migrante dificultan el trabajo porque hacen que la ciudadanía efectivamente tenga una percepción negativa y esté permanentemente cuestionando o sintiéndose incómoda cuando hablamos de políticas públicas que aluden cercanamente al acceso a derechos o a financiamiento para promover derechos, ¿no es cierto?, o programas hacia la población migrante. Entonces, efectivamente, eso constata que esta percepción está totalmente mediada, ¿no es cierto?, por una cantidad de mitos, discursos que los funcionarios reconocían que no es la realidad de los territorios, ¿sí? Donde se produce una convivencia en general positiva, donde, fíjate tú, las personas migrantes se acercan por demanda de derechos sociales porque son habitantes de los territorios y por su parte, además, los que tenían una alta concentración migrante, además reconocían como una barrera la falta de coordinación con el nivel nacional. Entonces, la encuesta que publica el COES, otras encuestas también, y las percepciones y las mediciones que vemos, efectivamente dan cuenta de que hay un problema en los actores políticos. Eso es lo que quiero decir. Que hay un problema en los actores políticos respecto a cómo se construyen los diagnósticos, cómo se transmiten las narrativas, y eso influye en la percepción que construyen las personas. Porque también hay un estudio el año pasado, una encuesta que se publicó, que también dio como vuelta, ¿no? Porque le preguntaban a la persona, ¿usted considera que las personas migrantes, no sé, es un problema para Chile la migración? Sí, decía más del 70%. Y acto seguido le preguntaban, ¿usted ha tenido algún tipo de problema con alguna persona migrante, algún conflicto de cualquier naturaleza? Y el 75% decía, no, nunca he tenido ninguna mala experiencia. Entonces, cada uno se queda preguntando, ¿y entonces por qué? Respondió antes que era un problema, ¿no? Por la forma en que se transmiten y que se comunican estos discursos. Entonces creo que ahí hay una responsabilidad de los actores políticos que uno observa y que la investigación académica también empieza a aportar elementos en esa línea que hace necesario que tengamos diagnósticos, ¿no es cierto?, y políticas públicas un poquito más mesuradas, un poquito más serias y de mayor profundidad en argumentos técnicos para promover una u otra acción de política que promuevan los actores. A nivel local, a nivel regional, ¿hay alguna experiencia de programa, de política que te parezca interesante en esta línea, en la línea de fortalecer la cohesión social o de fortalecer la integración? Mira, los territorios, en general, cuando indagábamos por cómo estaban abordando el trabajo con población migrante, preguntábamos, por ejemplo, por un programa que es bien conocido, que es el sello migrante, que es una certificación que da el Servicio de Migraciones a aquellos municipios. Aparecía, sin duda, ¿no? Pero, sin duda alguna, las dos que más aparecían son de presupuesto municipal y de iniciativa municipal, que son la creación de las oficinas de atención a migrantes. O sea, los municipios destacaban la necesidad de contar con espacios especializados y dirigidos para trabajar con población migrante y con espacios que también dieran asistencia y acompañamiento a las otras áreas sociales de los municipios. Y las oficinas de atención a migrantes se crean bajo la ley orgánica municipal, se financian con presupuestos municipales y dependen también de los actores locales. Digamos, no hay una orientación nacional en ese sentido y no hay financiamiento. Y la otra acción era la capacitación. Los funcionarios públicos destacaban, y un poco lo que hemos observado también en distintos programas de migración en los que yo he estado trabajando con funcionarios y funcionarias públicas a nivel subnacional, la necesidad de formarse, ¿no? Aparece con mucha fuerza. La necesidad de realmente tener herramientas técnicas más profesionales, de mayor conocimiento para la comprensión del fenómeno. Y eso aparece como una necesidad importante. Cuando uno mira la política nacional migratoria en Chile, que deriva de la nueva ley, la 21.325, que entró en vigencia en febrero del 2022 y que luego genera en el 2023 esta política nacional migratoria, la verdad es que la política nacional migratoria es
es buena en su redacción y es reconocida. Cuando uno va a otros países dicen, mira, Chile ha creado una política nacional migratoria que declara enfoque de género, que declara enfoque de derecho, que declara enfoque intercultural y que tiene una cantidad de medidas que dan cuenta de una visión de integralidad en promover procesos de integración. Pero lamentablemente lo único que tiene presupuesto son las expulsiones. Entonces, en la práctica, la inaplicabilidad de los instrumentos, la falta de coordinación, ¿no es cierto? Y lo disonante, que es los discursos de los actores respecto a lo que está definido formalmente en los instrumentos, está siendo un obstáculo, ¿no es cierto?, para avanzar en procesos de integración. Y yo terminaría esta reflexión, en serio, con lo que muestra la evidencia y por sentido común. No tenemos que ser académicos y académicas, estudiosos de la migración, para que el sentido común opere, es que cuando cerca del 10% de tu población es migrante, es necesaria una narrativa y acciones que nos permitan generar cohesión social, porque no podemos vivir con miedo. Los migrantes no pueden vivir con miedo, miedo a ser expulsado, miedo a ser discriminado, miedo a ser que tus hijos sean... Y tampoco las personas de nacionalidad chilena pueden vivir con miedo de las personas migrantes, ¿no? Nos van a invadir, van a llegar más, entonces la crisis de Venezuela. Tenemos que construir narrativas que apunten hacia soluciones específicas de una política que yo creo que debe ser más descentralizada en los flujos migratorios, más apoyo a los territorios para generar procesos de integración. Hay que pensar definitivamente en procesos de integración que tengan como eje, punto de partida, la regularidad de la población migratoria. Eso no supone abrir y crear nuevas visas y ya hacer llamados, porque de una vez hay algunos actores que piensan que eso, no, piensa hacernos cargo, ¿no es cierto?, de las personas que tenemos hoy día y que están acá y que no se van a ir, y que además genere, ¿no es cierto?, procesos de cohesión social y de fortalecimiento institucional para poder agilizar los temas de regularidad migratoria y de integración laboral, política, social, etcétera. Neida, se nos acaba el tiempo, pero quiero agradecerte por tu tiempo hoy, por tus palabras. Creo que ha sido una conversación sumamente interesante. Se nos quedan varias preguntas con las que podríamos profundizar algunos de los temas que han surgido hoy. Pero una vez más quiero darte las gracias por estar hoy con nosotros. Vale, gracias a ustedes por la invitación.